para dar a conocer y denunciar violación a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, a las autoridades de un gobierno y a los medios de comunicación. Ver pasar, ver llover, ver tu vida desaparecer sin entender por qué. La acción urgente se traduce en los llamados de solidaridad que se hacen pidiendo que tanto organizaciones sociales, centros de derechos humanos como cualquier persona hagan la denuncia a través de una carta o un correo electrónico, por lo general dirigidos a las autoridades gubernamentales de un país o una entidad pública. Recibimos preguntas de las personas que nos dicen, bueno, ¿y qué es lo que es una acción urgente? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que se va a lograr con eso? ¿Eso sí vale la pena hacerlo? Bueno, entonces, gracias a las reflexiones que hemos tenido, hemos podido llegar a algunas conclusiones y claro, pues no las presentamos como la fórmula que va a cambiar las cosas porque sabemos que es solo un pedacito, pero sí vemos muchos aspectos positivos y algunas limitantes. Dans les cas de, par exemple, criminalisation des défenseurs des droits humains, des activistes, donc criminalisation de la résistance, il y a beaucoup d'exemples où la solidarité ou les actions urgentes ont vraiment montré un effet, donc donner une visibilité à l'extérieur des communautés, à l'extérieur des pays d'Amérique latine, mais également au Québec, au Canada, donc faire pression à l'aide de lettres, des appels aux autorités, ça a souvent montré des effets intéressants. Le dernier 15 mars, Rubén Herrera, membre de l'Assemblée des peuples de Huehuetenango, a été arrêté quand il a quitté sa maison, accusé de terrorisme, cambriolage et enlèvement, parmi 12 autres accusations liées à des protestations contre la compagnie espagnole Hydro Santa Cruz, qui envisage la construction d'un projet hydroélectrique sur le territoire de Santa Cruz Barillas au Guatemala. Un appel international a été lancé pour la liberté de Rubén. On a envoyé une lettre aux autorités guatémaltèques le 29 mai, tel que convenu avant l'audience du 30 mai, où la Cour suprême a résolu sa libération. Bonito este mensaje. ¿Qué dice? Dice, a un mes de mi liberación quiero hacer extensivo mi agradecimiento a hermanos, hermanas, organizaciones y pueblos de Guatemala y a todos y todas las personas que en lo individual se manifestaron por mi liberación, desde Inglaterra hasta Argentina, desde Bosnia hasta Canadá y México. Gracias por toda esa energía, con ello demostramos una vez más que es posible unirnos alrededor de una lucha y reivindicación política y humana. De hoy en adelante nos queda la responsabilidad de seguir en comunicación, de seguir hermandándonos más y de compartir las luchas que desde diferentes países y pueblos se están dando y que necesitan conocerse, entenderse y apropiarse de ellas para que sumando fuerza y energía exijamos que se respete nuestra decisión y que con dignidad emprendamos las luchas que haya que continuar. Un guerrero, una guerrera no se detiene, es su responsabilidad dar luz en el camino. A todas y todas un abrazo y la certeza de que lo que nos une no lo separará nadie. La acción urgente está ligada a hechos dentro de la lucha. Si dentro de esa lucha ha habido una amenaza o ha habido un desalojo de una comunidad o ha habido un montaje judicial, ahí es donde viene la acción urgente. La acción urgente puede abrir otro espacio de apoyo, de lucha, como por ejemplo en el caso de Alberto Patistán, se enviaron firmas, se hicieron recogida de firmas a través de internet, se enviaron cartas a los jueces que tenían que decidir sobre el caso desde todos los puntos del planeta, pero además se hicieron concentraciones frente a los consulados y embajadas de México en todo el mundo. En el caso de CEDAL hubo una reunión con el cónsul de México aquí en Montreal, entonces eso lo generó una acción urgente que era pedir la liberación de Patistán,
pero generó un movimiento de apoyo a Pakistán. Aussi, il faut voir que les impacts des projets miniers, les impacts de ces violations des droits humains sont souvent liés à non seulement à des éléments de contexte en Amérique latine, mais aussi il y a souvent des liens avec des entreprises canadiennes, des entreprises nord-américaines. Donc c'est important qu'on fasse pression à la fois ici et en Amérique latine. Donc c'est vraiment un exemple de solidarité directe qui est très important pour les communautés. Pour renforcer leurs revendications, renforcer leur lutte. Je vois maintenant aussi qu'il y a toute une évolution qui s'est faite. Je vois que maintenant, il y a toute une façon de faire qui est très exigeante et très précise et très importante parce que c'est pas seulement l'action urgente, la réponse qu'on donne, mais c'est tout ce qui va autour, c'est toute la sensibilisation qui va avec cette action urgente, connaître la réalité autour de cette question, la question qui est concernée. Alors présentement, il y a plus de gens qui sont impliqués dans les actions urgentes aussi, dans le travail proche des actions urgentes, à faire les contacts avec tel ou tel pays, avec tel ou tel partenaire. Oui, au CEDAL, dernièrement, on a travaillé en fait à faire surtout le suivi d'actions urgentes qui ont été débutées par exemple en 2009. Donc il y a le cas de Blackfire, donc, où il y a eu un activiste au Mexique dans le Chiapas qui a été assassiné donc, en 2009 dans le cadre d'une entreprise canadienne, Blackfire. Mariano Abarca fue cobardemente asesinado el 27 de noviembre de 2009 a causa de sus denuncias sobre los impactos negativos de las actividades extractivistas de la empresa canadiense Blackfire. Desde esa fecha, todos los años se han realizado acciones solidarias. En el 2009 se organizó una protesta al frente del Consulado de México en Montreal y también se sostuvo un encuentro con el cónsul. Se preparó material para la difusión sobre las ondas de la radio comunitaria y se hicieron varias llamadas a los representantes del gobierno en México. El 10 de marzo de 2010, 9 organizaciones canadienses presentamos una denuncia ante la Gendarmería Real de Canadá pidiendo que se investigara la empresa Blackfire en virtud de la ley sobre corrupción de funcionarios públicos extranjeros y se proporcionaron pruebas que muestran los giros mensuales que la empresa enviaba al alcalde de Chicomucelo para que controlara a los opositores de la mina. En septiembre, el hijo de Mariano Abarca viaja a Canadá a hacer sus denuncias y se emiten comunicados sobre su visita. En el 2011 se visibiliza el caso en la manifestación del 22 de julio, Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. El 27 de noviembre del 2012 estuvimos frente a la Gendarmería Real de Canadá con nuestros carteles y con nuestras voces para exigir avances en las investigaciones sobre corrupción de funcionarios públicos en Chiapas. Ese día llevamos una carta reiterando nuestra preocupación por la falta de progreso en esta investigación. Por la noche se hizo una actividad de sensibilización en la que se proyectó material audiovisual y una conferencia sobre cómo Canadá es un refugio para las empresas mineras de todo el mundo que especulan en bolsa y llevan a cabo sus actividades criminales. También tuvimos la oportunidad de comunicarnos en directo con una compañera canadiense que participó en el encuentro chiapaneco en unidad contra el modelo extractivo minero, Mariano Vive, quien nos contó acerca de las experiencias del momento y que a su vez compartió en México lo que hicimos en Canadá. Para el 2013 estamos participando de la organización de una acción conjunta en México y Canadá para el 20 de agosto. Se presentará el informe sobre cómo la embajada canadiense en México es cómplice de las actividades de la minera. Un des aspects les plus importants et intéressants est la communication qui est générée entre les organisations en Amérique latine et au Canada à partir d'une action urgente, en permettant la circulation de pensée, acción et información. Nuestra organización sindical plantea las sesiones urgentes cada vez que vemos en riesgo la vida de cualquier dirigente sindical, bien sea amenazado o bien que haya alguna clase de homicidio dentro de nuestros líderes o activistas. En diciembre del 2012
Fue aquí en Puerto Gaitán un tema bien complicado, se mandó una acción urgente a raíz de la muerte del compañero Milton Rivas, que de una manera trágica le propiciaron 18 tiros y efectivamente esas acciones urgentes nos sirven a nosotros para que la comunidad internacional se entere de la problemática que tenemos y efectivamente también hace presión al Estado colombiano y a las multinacionales para que no sigan vulnerando nuestros derechos. La USO está organizada de tal manera que tiene secretarios de Derechos Humanos y una Comisión Nacional de Derechos Humanos en todas las subdirectivas. Hay secretarios de Derechos Humanos y la Comisión Nacional. Eso nos facilita que en el momento en que haya alguna problemática, el encargado de esa cartera se comunique con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya tiene toda la logística y las direcciones y efectivamente los contactos para enviar estas acciones urgentes y hacen de inmediatamente también las denuncias nacionales ante los entes de derechos humanos del país. Effectivement, des actions internationales, des actions urgentes, ça nous amène à des fois à prendre contact avec des organisations avec qui on n'a pas de lien ou peu de lien, ou qu'on connaît par personne ou par organisation interposée. Donc, quand on décide de réagir rapidement et qu'on décide de monter une bonne action urgente puis de faire les pressions nécessaires, ça fait en sorte effectivement qu'il y a des groupes qui ne se connaissent pas, qui prennent contact et qui par la suite peuvent développer des campagnes communes, comme par exemple sur des minières canadiennes ou sur des multinationales étrangères. Comme ça, comme un exemple clair, c'est que récemment, dans le cas de Pacific Rubiales Energy, qui est une pétrolière canadienne, un des militants syndicaux a été assassiné plus tôt l'année dernière, en 2012, et le PASC connaissait déjà le syndicat un peu de cette pétrolière-là, mais pas beaucoup, et a réagi vu que c'était une pétrolière canadienne, a réagi fortement et a fait une action urgente afin de dénoncer la mort de cet homme-là et qu'il y ait une enquête objective et neutre de la part de l'État sur le meurtre de cet homme-là. Puis ça a créé beaucoup de liens entre le syndicat et le PASC. Et aujourd'hui, on fait une délégation canadienne à l'événement de l'audience sur la pétrolière Pacific Rubiales Energy à l'invitation du syndicat, justement. Donc ça permet de renforcer des liens politiques, des liens de solidarité puis des liens internationaux qui seraient parfois imposibles sans les actions urgentes. Bueno, las acciones positivas de la acción urgente es que pues, no se siente uno solo, se comienza de una vez a conocer a nivel nacional e internacional, y eso también hace que lleguen solidaridades hacia la organización sindical. Hay un tema muy importante allí, y es que también eso nos permite que el Estado colombiano asegure el tema de seguridad hacia los dirigentes. Alors le rôle des actions urgentes au CEDAL, pour moi, me semble très important parce que c'est une partie essentielle de la mission du CEDAL. C'est vraiment le lien qu'on crée avec les gens sur place, les communautés qui vivent des problèmes, des grands problèmes. Donc nous, au CEDAL, nous apportons cette façon de voir, cette approche, ces contacts avec les autorités, et surtout ces moments de solidarité. Les actions urgentes existent assez longtemps depuis les débuts du CEDAL, dans les années 90. J'ai trouvé ça, je me rappelle d'avoir vu des télégrammes qui arrivaient de différents pays demandant un appui, demandant à la communauté canadienne, québécoise d'agir face à la réalité des gens de là-bas et les problèmes qu'ils vivaient. Et j'ai vu aussi qu'il y avait tout un réseau au CEDAL, un réseau qui recevait ces actions urgentes-là, ces demandes d'agir. Et je me rappelle d'avoir connu plusieurs personnes qui étaient impliquées. Et j'ai vu à ce moment-là l'importance de ça. J'ai vu l'importance que le CEDAL donnait.
Il m'arrive souvent qu'on me demande mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu signes telle pétition, pourquoi tu envoies telle lettre à tel gouvernement ou à telle instance. Moi, je dis toujours, si on ne le fait pas, il n'y a rien qui va changer. Si moi, plus d'autres personnes, plus des organisations qui le font, ben, il y a une pression qui se fait. Il y a quelque chose de constant qui arrive dans les bureaux là, du gouvernement ou de d'autres instances qui reçoivent ça. Et je me dis, c'est très important, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est comme un devoir, c'est comme ajouter ma voix à la voix des gens qui vivent la situation. Et ça, on peut crier très fort ensemble et faire changer les choses. Puis j'y crois beaucoup. O sea, la idea que yo tengo de las acciones urgentes es que efectivamente entran dentro del juego del formal y del juego de reconocimiento de una serie de autoridades, de una estrategia de lucha que, bueno, son parte del sistema. Pero si no existiera, yo creo que sería mucho peor. O sea, la existencia de la acción urgente tiene un efecto, que es un efecto de visibilización, un efecto de denuncia y un efecto de apoyo también a la comunidad. Entonces es un pequeño aporte dentro de lo más grande que es la lucha y no se puede quedar en eso solo. O evidentemente eso solo no va a hacer cambiar la realidad, pero es una de las formas que nos da este sistema y estratégicamente las tomamos para cambiar la realidad. Al menos para el primer paso de esa transformación de la realidad, que es identificar el problema y visibilizarlo. Y luego vendrán otras estrategias, que es desestabilizar esa realidad que no queremos y transformarla, pero bueno, eso es un conjunto de acciones.